Toma nota y presta muchísima atención a este video donde te voy a hacer un cuadro comparativo sobre las aneuploidías más importantes, somáticas y sexuales. Pero no podemos hablar de aneuploidías si no tenemos en claro los distintos trastornos que afectan al número de cromosomas de un paciente, ¿sí? Estas se clasifican en dos. Por un lado tenemos las aneuploidías, que el número de cromosomas no es múltiplo de 23, y las poliploidías, que el número de cromosomas sí es múltiplo de 23 y pueden ser 3N, 5N, 6N. Bien, ahora presta mucha atención y anda siguiéndome en el video. Hace un cuadro comparativo y pone en orden síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pateau, síndrome de Klinefelter y Turner. ¿Bien? Porque voy a hablar en orden, ¿sí?, sobre tres características importantes que hay que saber y es pregunta de examen. La incidencia de estas patologías, el genotipo, que ustedes ya saben que es lo que no se ve, es lo que voy a tener cargado en el código genético, y el fenotipo, ¿sí?, que es lo que yo sí puedo ver del paciente, cómo se manifiesta la enfermedad. Con respecto al síndrome de Down, la frecuencia hace 10 años atrás era de 1 en 800. La misma bajó. Aumentó. Es decir, es un paciente cada 700 nacidos. ¿Bien? Con respecto al síndrome de Edwards, la frecuencia es de 1 en 8000. El síndrome de Pateau, la frecuencia es de 1 en 15000. Síndrome de Klinefelter, un nacido de cada 660 varones vivos, nacidos vivos. Y el síndrome de Turner nos da una frecuencia de 1 en 2000 o 1 en 3000, depende de la literatura y el país de donde tomemos este tipo de incidencias. Bien, queda claro, ¿no? Ahora hablaremos del genotipo. El genotipo del síndrome de Down es ultra conocido, la trisomía del par 21. Pero no es la única. En el 95% de los casos se presenta como una trisomía donde hay una alteración en la división meiótica de la célula, por ende uno de los cromosomas queda pegado a ese par, es decir, al par 21. Otra de las causas puede ser por traslocación o mosaicismo. Bien, esas van a corresponderse al 5% de los casos. Con respecto a síndrome de Edwards, el síndrome de Edwards es la trisomía del par 18. Y también puede haber traslocación y también puede haber mosaicismo. El síndrome de Pateau o enfermedad de Pateau, esta es la trisomía del par 13. ¿Bien? Y también puede presentar traslocación y mosaicismo. El síndrome de Klinefelter, su genotipo es 47XXY. ¿Bien? Y el síndrome de Turner es 45X. En la literatura nueva van a ver 45X. En la vieja aparecía como 45X0. Bien, es decir, la ausencia del cromosoma Y. Bien, ahora vamos a hablar de las características más importantes desde el punto de vista fenotípico, clínico, cómo se me va a manifestar. Y es lo que yo no me puedo llevar por delante cuando estoy enfrente de uno de estos pacientitos y diagnosticarlos. Es decir, si nos toca ser pediatras o si nos toca ser clínicos, en cualquier lugar del planeta tenemos que identificar. Yo no me puedo llevar por delante un elefante. Eso es grueso. Bien, las características del síndrome de Down. La facie mongoloide. Bien, existe la implantación de las orejas es baja, ¿sí? Y suele haber ausencia del lobulillo, del lóbulo de la oreja. Tenemos retraso mental, macroglosia, es decir, que el paciente tiene una lengua aumentada de tamaño. Por eso van a ver que siempre estos pacientitos suelen tener
la boca entreabierta o la lengua que protuye o sale de la misma. Bien, dijimos que tienen retraso mental. Otra característica es malformaciones cardíacas, ¿sí? Congénitas. Las más características las más frecuentes son comunicación interventricular o comunicación interauricular, el pliegue simiano. Puede haber también, aumenta la frecuencia de que ellos padezcan leucemias agudas. La disminución de las defensas los convierte en pacientes que son mucho más propensos a pescarse cualquier infección. También pueden tener hernias umbilicales. Con respecto al síndrome de Edwards, ¿sí? Fenotípicamente hablando, estos van a tener retraso mental, van a tener un cuello, ¿sí? Un poco más corto, ¿sí? A diferencia del síndrome de Down, que no lo dije recién, pero tienen los pliegues del cuello son mucho más abundantes. En cambio, Edwards tiene el cuello más corto. ¿Hay malformaciones congénitas? Sí. También puede presentar alteraciones congénitas cardíacas y puede haber malformaciones renales, y una de las más comunes es el riñón en herradura, que seguramente ustedes cuando cursen patología o cuando estén por la unidad de aparato urinario van a ver que esta es una de las malformaciones congénitas. Cuando los polos inferiores, ¿sí?, se suelen fusionar, o los polos superiores, entonces me queda un solo monorreno el paciente y es como si tuviera una herradura. Bien, también estos pacientitos van a presentar una abducción, ¿sí?, incompleta o limitada de la cadera, ¿sí? Y también presentan, estos no, la hernia umbilical es síndrome de Down y síndrome de Pato. El pie en mecedora. ¿Qué es el pie en mecedora? Bueno, es cuando, ¿se acuerdan nuestras abuelitas que sabían tener una silla que era como como una cuna, que uno se amacaban en ellas? Las patas eran de esta forma, es decir, con convexidad hacia el piso y la concavidad hacia arriba. Bueno, así tienen nuestros pacientitos los pies. Bien. Con respecto al síndrome de Patot, Patot tiene hernia umbilical, tiene retraso mental, tiene microoftalmia, microcefalia, ¿sí? Algo que me olvidé, que es también importante, en contraposición con Edwards, Edwards tiene micrognatia, ¿sí? Ahora, volvemos a Patot, seguíamos describiendo. ¿Tiene retraso mental? Sí. ¿Tiene labio y paladar hendido? ¿Sí? ¿Puede haber malformaciones congénitas? Sí. Malformaciones renales congénitas también. Recuerden, como decía un profesor mío, un gran profesor mío, ¿sí?, que ya falleció, que en paz descanse, siempre que nuestro ADN se encuentre fallado, ¿sí?, o que se encuentre con alguna alteración, siempre hay que pesquisar porque puede haber algo más. Siempre buscar la pesquisa, investigar, preguntar, hacer estudios complementarios. Por eso, estos pacientitos hay que aclarar que síndrome de Edwards y síndrome de Patot no duran más de un año. Puede haber algunos casos en los cuales ha habido, yo no los he visto, pero sí relato de la literatura que han llegado a 2 años, ¿sí? Pero es una calidad de vida muy difícil, ¿no? Dura. Bien, para terminar, ese es el cuadro comparativo entre las aneuploidías desde el punto de vista somático. Ahora, las aneuploidías desde el punto de vista sexual, es decir, las que afectan a los cromosomas sexuales, son dos, Klinefelter y Turner. Como dijimos, vamos a hablar de su fenotipo. Recordar que síndrome de Klinefelter es el hipogonadismo primario, ¿sí?, en hombres.
Y Turner es el hipogonadismo primario en mujeres. Es, por supuesto, por lejos, una de las primeras causas, síndrome de Turner, de amenorrea primaria. ¿Sí? Y en síndrome de Klinefelter es una de las causas de azospermia. ¿Está bien? Es decir, ausencia de cromosomas en el esperma. Que hay diferentes variedades, hay diferentes tipos de azospermia o hipospermia, ¿sí? Donde depende de cómo esté afectado, ¿sí?, el testículo. Bueno, eso no viene el caso, pero hay que tener en cuenta que puede haber una mayor afección, es decir, bajo desarrollo de los túbulos seminíferos, o pueden estar estenosados, entonces eso puede producir que no lleguen los espermatozoides al lugar indicado. ¿Está bien? Por eso azospermia. ¿Bien? Tienen atrofia testicular los pacientes con síndrome de Klinefelter. Pueden tener el coeficiente intelectual disminuido, ¿sí? Y van a tener un aumento, ¿sí?, de estradiol. O sea, al no tener los testículos desarrollados, van a tener disminución de testosterona, pero no se sabe por qué, cuál es la razón, no se sabe todavía bien del por qué se eleva el estradiol. ¿Bien? Ahora, dijimos, baja de testosterona, aumento de estradiol. Pueden presentar ginecomastia. ¿Bien? ¿Qué más? Ellos son pacientes, genotípicamente, ¿sí?, masculinos. Entonces, van a presentar ginecomastia, van a tener atrofia testicular. Yo no puedo dejar de diagnosticar. Si bien es difícil, porque los cambios aparecen en la adolescencia, siempre hay que pesquisar. En este caso, el diagnóstico obviamente se encuentra en la clínica. Y hay que tener en cuenta que la cromatina sexual es positiva y estos pacientes son mucho más propensos a desarrollar tumores de las gónadas. Algo que no mencioné es que cuando el eje hipotálamo hipofisario testicular está alterado, ¿sí?, obviamente las hormonas estimulantes del testículo van a estar elevadas, ¿sí? Obviamente la testosterona baja por un testículo obviamente atrofiado. Bien. Por otro lado, en contraposición, hablamos del síndrome de Turner. Síndrome de Turner, ya dijimos, el fenotipo. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones. Son pacientitas que tienen estatura baja, menor a 150 centímetros o 1,5 metros. Ellas también van a tener atrofia de las gónadas y probablemente puede también aparecer atrofia de los conductos por donde viaja el ovocito. ¿Sí? Las trompas, perdón, se me había ido la palabra. Bien, puede haber estenosis, atresia, ¿sí? O sea, por la atrofia de estos mismos, y ustedes ya lo vieron en el otro video, lo que es una atresia. Es cuando un conducto, un órgano hueco es reemplazado por un cordón fibroso. En este caso, bueno, puede suceder. Estas pacientitas van a tener retraso mental, ¿sí? Pueden llegar a mujeres adultas, sí, y es muy común ver, es decir, que suelen estar con las mamás, que son mamás añosas, y de repente estas pacientitas, ¿sí?, son mujeres de 40 años que están quizás jugando en los juegos, ¿no es cierto?, porque, bueno, padecen de esta enfermedad. Bien, dijimos, para el diagnóstico, ¿sí?, de síndrome de Turner, no olvidar, son mujeres. Cromatina sexual, ¿cómo es? Debería de ser positiva, muy bien, pero ¿qué sucede? En ellas la cromatina sexual es negativa. Bien, y nada más. Bueno, espero que este video les haya servido. Yo lo voy a subir
a mi Instagram, a mi canal de YouTube, me siguen, se suscriben y me preguntan cualquier duda. Les mando un saludo grande. Chau, chau.